Ana Cecilia Castillo. Ana Cecilia es una ingeniera apasionada y curiosa por el desarrollo de software. Actualmente trabaja desarrollando para aplicaciones móviles en PayPal. Es organizadora del GDG Guatemala. También es Woman Tech Maker Ambassador. Nos acompaña desde Guatemala, con la charla Haciendo el mundo más accesible. Cómo implementar accesibilidad en tus aplicaciones nativas. Démosle una cordial bienvenida. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte en el MDevConf. Gracias por invitarme otra vez a esta conferencia. Me gusta mucho compartir lo que sé y entonces muchas gracias por tomarme en cuenta. Buenísimo. Sí, estamos realmente contentos. Ya te tuvimos con nosotros en la anterior versión de este EnderConf y pues eso fue una charla alucinante. ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras personalmente? ¿Cómo está el clima por allá? Pues la verdad es un poco fría para mí, aunque yo soy algo friolenta, pero Vale. todo el mundo dice que no está tan frío, pero para mí yo me estoy congelando. Entonces a veces cargo como 3 sudaderos solo para... Solo para mantener el calor. Ajá. Sí, sí. Claro, yo también estoy en una ciudad que es un poco fría y te entiendo totalmente. A mí me gusta más el calor. Sí, exacto. Vale, ¿Qué tal? entonces... Sí, sigue nomás, Calla. Oh, no, solo quería preguntar, ¿qué tal tu charla sobre accesibilidad? Yo soy súper apasionada de la accesibilidad. Quería saber qué te inspira a ti para considerar la accesibilidad. Bueno, realmente no fue sino hasta el año pasado donde ya me empecé a enfocar un poco más en la parte de accesibilidad y es simplemente el impacto que tiene. O sea, las aplicaciones móviles es algo que todos llevamos en nuestras manos, es algo muy fácil de cargar, pero no siempre tomamos en cuenta este factor. Y entonces, al no tomar en cuenta este factor, estamos dejando fuera un montón de personas que son realmente personas que lo necesitan. No es solo... A veces nosotros usamos las aplicaciones por divertirnos o qué sé yo, pero para ellos puede hacer una gran diferencia simplemente que las aplicaciones, qué sé yo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, aplicaciones que fueran de banca, que pudieran hacer todas las transacciones utilizando el VoiceOver, pues hubiera sido excelente, pero no sé si todas las aplicaciones de banca tenían esa funcionalidad, entonces estábamos limitándolos de cierta manera. Entonces simplemente es eso, es tratar de mejorar el mundo haciendo lo que a nosotros nos apasiona, pues a mí me apasiona, que es desarrollar aplicaciones móviles. Cierto, cierto. De hecho, conozco bastantes personas que me dicen, no, ¿por qué no te metes en esto de hacer transacciones o de trabajar con tecnología? Y me dicen, no, yo le tengo miedo, es mucha cosa que aprender y ya me da flojera, estoy viejito. Entonces, claro, mejorar la accesibilidad siempre ayuda, ¿no? A que cualquier usuario que se meta en esto, pues pueda manejarlo de la manera que se debe. Sí, correcto. Buenísimo, buenísimo. Vale, creo que tenemos todo listo. ¿Ya estás preparada, Cecilia? Sí, ya todo listo. Vale, entonces te dejamos el escenario, es todo tuyo. Cuando quieras tú lo empiezas, ¿vale? Ok. ¿Qué cosa? Súper. Entonces, hola. Como mencionado, soy Cecilia Castillo. Estoy muy emocionada de estar participando en el MDevConf. Y bueno, aunque ya les contaron, soy ingeniera trabajo como desarrolladora móvil en PayPal. En mi día a día usualmente trabajo con aplicaciones de iOS. Sin embargo, en mi tiempo libre, como me gusta tanto Android, pues trato de hacer un poquito de Android también. Y bueno, inicié también como desarrolladora de Android originalmente y no fue sino hasta después que me moví un poco a la parte de iOS. Y pues estoy muy emocionada de poder compartirles acerca de un tema que realmente me importa, que realmente es algo por lo que me he apasionado un poco en los últimos años, y es el tema de la accesibilidad. Entonces, esta es la agenda. Primero vamos a ver la accesibilidad desde el punto de vista de los usuarios. Posteriormente vamos a tratar de ver un poco cuáles son las herramientas y los gestos que tenemos a nuestra disposición y realmente solo compartir un poco qué significa crear un producto que sea accesible.
Y por último, vamos a tratar de ver a la accesibilidad desde el punto de vista de un desarrollador, o sea, qué son los Accessibility APIs que están a nuestra disposición, cómo lo podemos implementar con Jetpack Compose, así de una forma sencilla, y también en SwiftUI. Entonces, muy bien. Primero vamos a hablar de los usuarios. Cuando estamos hablando de los usuarios que usan la parte de accesibilidad, estamos diciendo que están haciendo uso de la tecnología para superar ciertos retos que tienen en su día a día. Es simplemente eso, utilizar la tecnología para superar retos que tienen, cualquier reto que tengan en cuanto a una disabilidad. Y pues también nos referimos a los usuarios de la accesibilidad, a aquellas personas que consumen el contenido utilizando una tecnología asistiva. Usualmente nosotros como creadores de las aplicaciones y como creadores de contenido, lo que nosotros le damos al usuario es el contenido. Y luego, posteriormente, empresas como Apple y Google son las empresas que proveen la tecnología asistiva a través de la cual podemos acceder al contenido que nosotros estamos creando y poniendo a la disposición de los usuarios. Y bueno, la tecnología asistiva no es simplemente aquello que utilizamos en los dispositivos. En el día a día, nosotros podemos vernos enfrentados a situaciones que nos obligan a utilizar alguna herramienta, algo que sea de tecnología asistiva. Incluso los lentes se pueden considerar en este ámbito. También puede ser, qué sé yo, que tuvimos un accidente y nos lastimamos una pierna o no nos podemos parar en ese momento, entonces tal vez vamos a utilizar una silla de ruedas. Y bueno, hay muchas situaciones que pueden surgir que nos van a llevar a utilizar alguna tecnología asistiva. Entonces, lo que quiero comunicar con esto es que no es algo únicamente para otras personas, sino es algo para todos. Se dice que por lo menos una de cada 5 personas en su vida va a tener algún tipo de disabilidad. Puede ser pequeña, puede ser leve, puede ser un poco más notoria, pero al final es muy probable que en algún momento vamos a tener una disabilidad. También hay estadísticas en Estados Unidos, por supuesto solo tengo Estados Unidos, que hay, por ejemplo, un 20% de personas que tienen disabilidades. Eso equivale a 1 billón de personas que estamos dejando afuera si no tomamos en cuenta esta parte. Y pues si tomamos en cuenta aquellas personas que tienen un leve problema, que sea, tal vez solo son daltónicos o solo tienen, tal vez tienen un ojo, tal vez es temporal el problema que tienen, pues eso puede llegar a ser hasta 7 billones de personas. Entonces, eh, comprendo que no todos son nuestros usuarios y todo lo que ustedes quieran, pero hay un gran potencial si nosotros empezamos a tener este cambio de mindset de tomar en cuenta la accesibilidad. Entonces, bueno, una de las cosas que yo realmente aprendí es que debemos dejar de pensar que la accesibilidad es simplemente un feature que vamos a implementar después de que terminamos todos los features de producto. O sea, no. Yo creo que usualmente a veces cuando las empresas ya sea son pequeñas o no tienen tanto tiempo para analizar qué es lo que quieren construir, terminan implementando la accesibilidad únicamente hasta que ya implementaron todas sus pantallas, todo lo que necesitaban, hicieron la parte de autenticación y bueno, hay un montón de cosas. Y bueno, deberíamos incluirlo dentro de todo el proceso creativo, desde la concepción de la idea, desde cuando los product managers están definiendo qué construir, cuando hacen las presentaciones a los de business, cuando los de diseñadores están construyendo y diseñando las interfaces. Y al final lo que queremos es darle una buena experiencia de usuario a todos nuestros usuarios, no solo a un set limitado de personas. Yo admito que no me preocupaba acerca de la accesibilidad desde el inicio. O sea, yo cuando empecé en el desarrollo de aplicaciones móviles, de lo que me preocupaba era al principio, qué sé yo, primero aprender el lenguaje, cuáles son las buenas prácticas, que quería aprender Objective-C, quería aprender Kotlin, que quería aprender cómo hacerlo con Java, que quería aprender Swift, que quería aprender acerca de patrones de arquitectura, de patrones de diseño,
Y como todo va cambiando, pues también uno se queda ahí en el proceso de tener que aprender lo nuevo y todo lo demás. Y realmente la accesibilidad no estaba en mi mente hasta el año pasado y me empezó a gustar un montón. Y es por eso que estoy aquí dando esta charla. Entonces, muy bien, entonces ya dijimos que tenemos que considerar la accesibilidad desde el principio, desde la concepción de la idea. Pero, ¿qué pasa si ahora yo ya tengo una aplicación y quiero ver cuál es el estatus? O sea, yo ya creé un producto y quiero ver cómo está en términos de accesibilidad. Para eso, lo primero que vamos a tener que hacer es nosotros como usuarios, vamos a evaluar cómo funciona nuestra aplicación utilizando las tecnologías asistivas que nos proveen Google y Apple. Eh, Cuando hablamos de problemas de visión, que estaba viendo una estadística que esto se podía considerar como tal vez 4% de la población mundial tienen algún tipo de discapacidad visual, incluye eh, que problemas para detectar los colores, o puede ser glaucoma, o puede ser miopía o astigmatismo, o todas estas enfermedades. Eh, entonces, esta es la cantidad de poblaciones que tienen ese tipo de problemas. Y bueno, la tecnología asistiva que Apple y Google nos provee es el VoiceOver y el TalkBack. Si la persona utiliza algún otro dispositivo para poder leer braille, hay dispositivos que les permite mostrar de forma dinámica el braille de lo que está en la pantalla. Y estos utilizan el mismo API de accesibilidad que la parte de VoiceOver, solo que el output al final termina siendo distinto. ¿Y qué pasa si la persona tiene algún tipo de discapacidad motora? O sea, tal vez nosotros asumimos que las personas van a tener la capacidad de presionar las pantallas touch y que ahora son increíbles y que tal vez todas las personas van a tener esa precisión en cuanto a dónde deben hacer tap dentro de la pantalla, pero realmente no es así. Hay personas que utilizan estos dispositivos que son switches, tienen como dos botoncitos y se conectan vía Bluetooth al teléfono para poder manejar toda la aplicación. Imagínense solo tener dos botones para manejar todo. Puede sonar complicado, pero es factible. Simplemente hay que tomar en cuenta este tipo de caso de uso. Y tenemos también la parte de VoiceOver. Entonces, el primer paso para empezar a implementar la accesibilidad es utilizar estas herramientas. Por lo menos para iniciar podrían utilizar el TalkBack y el VoiceOver. El VoiceOver es de iOS y el TalkBack es de Android. Podrían empezar ustedes a explorar cómo funcionan. Y ya que exploraron cómo funcionan, pues pueden pasar al siguiente nivel. Esto no es algo que se pueda automatizar completamente. Por supuesto, sí. Yo sé que como desarrolladores nos gusta automatizar todo, pero esto es mucho de la experiencia del usuario que le estamos dando a este grupo de usuarios que no hemos tomado en cuenta anteriormente. Muy bien, ya que exploramos cómo funciona manualmente, podemos empezar a utilizar algunas herramientas que nos ayudan a detectar cuáles son realmente los problemas que tenemos en nuestra pantalla. Una de las herramientas que nos provee Google es el Accessibility Scanner. Esta es una aplicación que ustedes bajan del Play Store, habilitan y le indican cuáles son las aplicaciones que realmente pueden ser auditadas. Entonces, igual tiene que irse a los settings y indicarle cuáles son las aplicaciones que quieren permitir ustedes que las pueden evaluar. Y lo único que tienen que hacer es navegar, o sea, habilitar el Accessibility Scanner y empezar a irse a la aplicación que quieren hacer una auditoría, presionar un cheque que les aparece arriba de la pantalla y luego así, nada, nada, no, bueno. Y luego empezar a navegar dentro de las pantallas que ustedes quieren hacer la auditoría. Y ya el Accessibility Scanner les va a dar sugerencias acerca de cómo pueden mejorarlo y cuáles son los problemas que tienen en su aplicación. No se pueden resolver todos de un solo, tienen que ir pacientemente y arreglándolos y tienen que definir cuáles son las prioridades más grandes para poder solucionar sus problemas de accesibilidad. Y algo que también sirve es que no pensemos únicamente en que la accesibilidad es para los usuarios, es para mejorar la vida de otras personas y pues tal vez no lo queremos tomar en cuenta tanto, sino también piénsenlo como que ustedes están construyendo la infraestructura necesaria para tener
unos tests más robustos de UI, ya sea utilizando Espresso, utilizando Robolectric, y también estos les permiten a ustedes automatizar y detectar cuáles son las diferentes áreas de mejora que tiene su aplicación. Ese es del lado de Android y del lado del iOS. Por supuesto, tenemos el Accessibility Inspector, se lo llaman Xcode, Open Developer Tools, y está el Accessibility Inspector. Pueden utilizar tanto el dispositivo físico como un simulador. Y ustedes solo corren la aplicación, luego cuando están en una pantalla le dan Run Audit, y eso les va a mostrar igual las sugerencias de todos los problemas de accesibilidad que ustedes tienen, y les van a dar sugerencias de cómo resolverlo. No lo vamos a querer resolver todo de un solo, pero les ayuda. Este Accessibility Inspector les da una buena idea. Y ese es el segundo paso que ustedes tienen que hacer. Es primero probar manualmente, luego hacer una auditoría utilizando las herramientas que nos proveen Apple y Google y Android. Y bueno, algo que también es súper útil cuando estamos empezando hablando de accesibilidad es aprender los gestos. Y aunque no lo crean, a veces hacemos muchas assumptions, ¿se dice? Asunción, bueno, asumimos muchas cosas de cómo es que el usuario va a acceder a nuestro contenido, y no siempre es así. Entonces, también una sugerencia es que si conocen a alguien que utiliza el VoiceOver, entonces vayan con esa persona y observen cómo es que interactúa realmente con el VoiceOver. Y aprender los gestos nos ayuda a disminuir también el tiempo de desarrollo, porque yo admito que cuando empecé a trabajar haciendo accesibilidad, me parecía un poco tedioso, porque pues, uno tiene que esperar que estén hablando cada uno de los botoncitos y ver cómo está leyéndolo, y bueno, puede ser algo tedioso, la verdad, pero en el momento que uno aprende los gestos y cómo se maneja, pues es más fácil desarrollarlo, y también disminuir el ciclo de desarrollo les ayuda a ustedes a poder entregar más cosas. Algo que también les ayuda es habilitar los shortcuts, porque de lo contrario, para moverse entre activar el VoiceOver y deshabilitar el VoiceOver, toma un montón de tiempo. En cambio, que si le habilitan los shortcuts, en iOS, que sé yo, era tres clics y ya lo deshabilitaba. Y 3 clics ya lo habilitaba. Y si no habilitaba el shortcut, era subir, swipe, esperar que leyera, no sé, es todo un rollo. Entonces, habilitar los shortcuts es una gran ayuda. Y bueno, cuando los elementos se leen, cuando las tecnologías asistivas leen los elementos que están en la pantalla, usualmente empiezan de la esquina superior izquierda a la derecha y luego se van como en una Z. Entonces, izquierda a la derecha, bajan, izquierda, derecha, bajan, izquierda, derecha, baja, y así se va. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Ahora hablamos de la implementación. La accesibilidad es acerca de superar retos y assumptions. Y assumptions que nosotros generamos. Por ejemplo, puede que nosotros hayamos asumido que todas las personas no tienen problemas para ver los colores. Entonces utilizamos el rojo y el verde para eh, comunicarle al usuario que algo subió o que algo bajó. Pero puede que las personas realmente no logren diferenciar los colores, y entonces sin ningún elemento adicional no va a poder la persona obtener esa información si algo subió o bajó, sino solo va a haber dos numeritos, uno que dice, qué sé yo, 3.5 y el otro 5, y que tienen un fondito gris, pero no van a saber realmente que algo está subiendo y algo que está bajando. Entonces, una de las sugerencias que también se hace es a veces combinar cosas. En este caso podría ser color e imágenes, un simbolito con una flecha para arriba y un simbolito con una flecha para abajo, y también el color rojo y verde, y ya con eso podemos ayudar a las personas que tienen problemas para diferenciar los colores. También a veces podemos asumir que las personas realmente pueden escuchar el sonido que genera nuestra aplicación, y tal vez son sordas, entonces no lo van a estar escuchando. O bueno, creo que esas son las que ahorita se me ocurren. Y al final nuestro objetivo es construir software que no tenga ninguno de estos prejuicios, ninguna de estas asunciones. Que no asumamos nada a través de nuestro software.
Muy bien, entonces, ¿cuáles son los problemas por los cuales podemos empezar a solucionar? Ya que lo probamos manualmente, ya hicimos la auditoría y ahora, ¿qué problemas realmente tienen un impacto bastante grande en cuanto a la accesibilidad? No son los únicos, hay uno que tal vez yo agregaría aquí, pero pues, lo dejé para después. Eh, los problemas por los cuales podemos empezar son estos. Están los labels que no hemos colocado correctamente, cuando los touch targets tampoco los hemos colocado correctamente, ahorita van a saber por qué no los hemos colocado correctamente, y cuando las personas no pueden diferenciar el color. Entonces, empecemos con Jetpack Compose. Si ustedes han desarrollado Android por bastante tiempo, ustedes recordarán que lo que nosotros hacíamos, o todavía hacemos en gran parte a veces, es crear un árbol de widgets. Entonces teníamos nuestro XML, definíamos todos los elementos que queríamos que se mostraran en la pantalla, ya sea un lineal layout, un relative layout, un text field, bueno, cualquier cosa. Eso generaba en la computadora, generaba un árbol de widgets y utilizábamos el método findViewById para encontrar los elementos que queríamos modificar y luego utilizamos el setText o setImageBitmap o addChild para modificar ese árbol y modificábamos el estado y al final esto se tenía que volver a redibujar. Entonces, una de las buenas prácticas que a veces se nos decía, o que todavía se dice en la parte de Android cuando se hacen XMLs, es que el layout debería ser lo más flat posible, lo más plano posible, para disminuir el costo cuando se tiene que redibujar la pantalla. Y, bueno, no, para eso hay muchas herramientas, que está el Layout Inspector y, bueno, hay otras herramientas. Sin embargo, en los últimos años, la industria del desarrollo de aplicaciones móviles se ha inclinado más por utilizar un modelo declarativo, un modelo de UI declarativo. Entonces, ya nos pasamos de utilizar XMLs, el findViewById y estar viendo las cosas a algo que es puramente código. Yo admito que me encanta escribir más UI utilizando solo código que estar utilizando todo lo demás. Y esto simplifica mucho la parte de ingeniería de cómo hacer update de la interfaz de usuario. Entonces, entonces en Jetpack Compose lo que tenemos es un árbol, es un árbol que consiste de muchos composables y estos son los que describen el UI y le indican realmente cómo se tiene que dibujar. Y a la par de este árbol también se crea un nuevo árbol que es un árbol semántico que no tiene nada que ver en cómo se va a dibujar nuestra aplicación, sino simplemente cuál es el significado que tienen todos estos composables dentro de nuestra aplicación. Entonces, si tomaron un curso de compiladores, se recordarán tal vez de el análisis semántico, donde la idea era analizar si las cosas tenían sentido o no. Y entonces esto es lo mismo, ustedes tienen un árbol que le indica cómo se tiene que dibujar en la pantalla y un árbol semántico que es el que realmente utilizan las herramientas de testing y que utilizan las tecnologías asistivas que tienen nuestros dispositivos móviles. Muy bien. En Jetpack Compose podemos ver el árbol que se genera, el árbol semántico que se genera en los tests. Para eso podemos usar un print to log o igual utilizar el Layout Inspector. Ya no me recuerdo si se llama Layout Inspector, pero hay un inspector ahí del UI donde podemos ver el árbol, ya sea onMerge o merge tree. Y ahí podemos ver todos los atributos que tenemos en la parte de accesibilidad, si es una acción, si es un texto, cuál es el texto que el VoiceOver va a leer. Y bueno, hay un montón de cosas. En la parte del click label, imagínense ustedes que están en una aplicación, ustedes no pueden ver, están totalmente ciegos, hacen clic en el iconito, hacen launch de la aplicación y tienen un listado de cosas. Y el VoiceOver empieza a leer todo. Y lo primero que lee es el título del artículo que está aquí, sin explicarles que es un artículo, sino solo les dice a little thing about Android Mobile Pass. Y no les dice nada, no les dice si es un artículo, si es una imagen, si es nada, solo les dice eso. Pues el usuario realmente, si no tiene vista, no va a saber si tiene que interactuar con él o no tiene que interactuar con él. Entonces, esta es una de las áreas que podemos mejorar, es asegurarnos que todos los elementos que están dentro de nuestra pantalla realmente le están dando pistas acerca de qué es el contenido que están consumiendo y cómo lo tiene que consumir, si tiene que dar doble clic, triple clic, si tiene que hacer swipe para arriba, swipe para abajo, etc. ¿De qué forma agregamos accesibilidad a los cards, por ejemplo?
que este era bueno. Eso lo utilizamos a través de esta propiedad que se llama el onClick label. Si se dan cuenta, técnicamente es súper sencillo. O sea, para agregar accesibilidad usualmente solo es decirle este es el label, este es el content description, esto se tiene que unir, esto se tiene que unir o esto no se tiene que unir o este texto lo quiero combinar con otras cosas. Y bueno, la dificultad técnica es muy baja, lo que requiere es tiempo, esfuerzo y un poco de dedicación. Ok, tenemos el onClick label y utilizamos un recurso, un string que está localizado. Pues por si su app está localizada en diferentes lenguajes, pues entonces necesitan utilizar los strings y así se aseguran de que el VoiceOver lo va a leer con el mensaje correcto. Y tienen que asegurarse que están explicándole al usuario qué es lo que está consumiendo. En este caso era un artículo. ¿Qué pasa con las imágenes? Las imágenes también se necesita que tengan alguna descripción de texto. Por ejemplo, si no le pusiéramos esto, automáticamente Jetpack Compose le diría que es el arrow back, pero realmente arrow back no le hace sentido al usuario, pues a mí no me haría completamente sentido. Entonces se le agrega el content description, igual utilizando los recursos localizados, y le decimos, ok, es un botón que es para navegar para arriba. Y así se lo colocamos en la parte de accesibilidad. No todas las imágenes que están dentro de la pantalla realmente les sirve al usuario y les sirve saber que existen. Por ejemplo, si tienen un iconito que es un muñequito, bueno, una imagen que es simplemente de adorno, pues un perrito ahí o pues un logo. Realmente eso no les sirve al usuario porque no es que se pueda imaginar el logo de la persona y, ok, lo que estoy viendo es un logo y ¿qué? ¿Para qué me sirve? Para nada. Entonces, en esos casos, la imagen puede tener un content description como nulo. Y de esa manera ya el VoiceOver ya no va a leer este elemento. Ok, también tenemos lo que son el touch target, que en este caso lo que queremos es que el touch target sea de por lo menos de 48 por 48 y lo podemos cambiar de dos maneras, ya sea modificando la imagen para que sea de 48 por 48 o podemos agregarle un padding para agrandar el área que puede ser que nosotros podemos presionar. Y esto es cuando los usuarios ya sea que tienen un dedo muy grande o también imagínense a alguien que no tiene una capacidad visual muy alta y no logra determinar en dónde están todos los botones o tienen varios botoncitos ustedes pegados y no, pues al final es difícil decir voy a mover el dedo un poquito para arriba, un poquito para abajo, un poquito para atrás, sino ahí tendría que estar va de tocar para poder determinar dónde tiene que tocar la persona para presionar el botón correcto. Entonces solo asegurémonos de que las imágenes tengan el área que sea clickable de la manera correcta. De ahí tenemos la parte de merging. La parte de merging es cuando queremos que algunos elementos se lean en conjunto y no se lean como elementos individuales, sino que a pesar de que no están en el UI como elementos unidos, que los lea como un solo elemento o que los lea de una manera en particular. Esto, por ejemplo, a mí me sirvió un montón porque teníamos una tarjeta que al final tenía otros botones adentro y para que leyera el contenido correctamente yo tenía que unir un montón de labels y un montón de botoncitos y para explicarle al usuario qué es lo que estaba haciendo clic y qué es lo que realmente le servía. Algo que también hay que tomar en cuenta es que no es de ponerle labels a todo ni ponerle accesibilidad a todos los elementos. Ese fue tal vez mi primer approach, pero también me di cuenta que cuando estaba tratando de hacer mis UI test, mis UI test realmente no podían acceder a algunos elementos que yo quería, no podían acceder al clic de algunos elementos que yo quería porque había colocado la accesibilidad de una manera incorrecta. Entonces no es simplemente ponerle texto a todo y ya, ahí estamos, sino es realmente analizar un poco qué se necesita, qué tenga accesibilidad, qué no, y qué está como deshabilitado para poder acceder a los elementos internos. Solo déjenme chequear que todo esté bien. Sí. Ok. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos la parte de Merge Descendants? Es decir, en este caso quiero que el autor lo lea como un solo elemento y no como en el lado izquierdo que me lee primero el nombre del autor y luego la fecha. Pues eso lo hago poniéndole Merge Descendants como true. Aquí está el modifier, .semantics, Merge Descendants igual a true. Y eso ya me ayuda a que todos los elementos que estén internamente ya no se lean de forma individual, sino solo es un solo elemento semánticamente y el botoncito.
pero igual siempre se mantiene otro árbol que es el merge tree, donde está cómo fue construido originalmente. Entonces siempre tenemos ambos arbolitos y le podemos indicar cuál es el texto que queremos que lea. Ahora, ¿qué pasa con la accesibilidad en SwiftUI? SwiftUI es igual la propuesta de Apple para tener un UI declarativo y bueno, es lo que todos los estamos tratando de adaptar. Y bueno, hay un montón de aplicaciones que todavía utilizamos GIFs o storyboards y todo este rollo. Y bueno, ¿qué les iba a decir de esto? Al principio, cuando yo me pasé a iOS, me costaba un montón la parte de constraints en iOS en particular. Y era súper difícil. Entonces, ahora para iOS, cuando hablamos de SwiftUI, eso facilita un montón la construcción de los UIs y la accesibilidad incluso ya está integrada en todos estos elementos. Si ustedes no le ponen, por ejemplo, el Accessibility Label, lo que va a leer el Accessibility Label en un text view, en un label, va a leer lo que el texto que el label contenga. Entonces, si el label contiene la información correcta y está localizada, pues tal vez no tienen que agregarles ustedes un Accessibility Label adicional, sino simplemente indicarles que sí quieren que sea accesible y ahí está. Pero si ustedes quieren modificar el contenido que se lee, entonces ustedes pueden darle un punto accessibility label y le ponen el texto localizado que necesitan. También hay otras propiedades como add traits. Ustedes le pueden indicar si es un botón, si es un label, si es una imagen. Y bueno, hay varios traits que ustedes pueden ir agregando y le pueden indicar también un hint. Muy bien, esto es para los labels y las imágenes. Aquí, a diferencia de Android, es siempre punto accessibility label y el accessibility identifier, que es el que se utiliza más para la parte de tests. Y para la parte de test también quieren garantizar, por ejemplo, que en las celdas, cada una de las celdas tengan un ID único, entonces solo tienen que asegurarse dónde poner correctamente el Accessibility Identifier para que después cuando ustedes hagan el test automatizado y cuando hagan record o cuando los hagan ustedes manualmente escritos por código, pues realmente logren detectar el clic en la celda que ustedes realmente necesitan para poder crear su UI test y tener la experiencia completa en sus UI tests. Y la parte de merging, que es simplemente, si se dan cuenta, aquí tenemos un horizontal stack, tenemos estos tres elementos, solo le agregamos el punto accessibility element con children combine, y con eso ya le estamos haciendo el merge, lo de merge descendants que está en Android, aquí solo sería como children combine, y ahí lo tenemos solucionado. Por último, el último problema que tal vez también podemos solucionar en el lado de iOS, que tengo yo aquí preparado, es la parte del orden en que se lee la accesibilidad. A veces queremos que se lean las cosas de una manera distinta, pero no queremos modificar el UI, no queremos poner el label antes o el label después o el label arriba, abajo, qué sé yo. Entonces, queremos que nuestro UI se mire como nosotros ya lo construimos y solo queremos que cuando lo lea de otra manera porque tal vez hace más sentido. Entonces, para eso tenemos, aquí se acaba el date, se leía el último y ahora el date se lee primero. Para eso tenemos lo que se llama el sort priority, y eso nos permite indicarle cuáles son los elementos que se van a leer antes y cuáles elementos se van a leer después. Perdón si voy corriendo, pero ya no sé cuánto tiempo me queda. Entonces, bueno, otro de los problemas que también es súper importante analizarlo, probarlo, es la parte de contrast ratio. Esto también tiene mucha importancia para los diseñadores, porque son ellos los que al final nos dan los diseños que nosotros terminamos construyendo, y solo tienen que asegurarse que los colores que utilizan tienen un contraste de por lo menos 4.5 a 1, una proporción de 4.5 a 1, y bueno, si el texto es más grande, la proporción es distinta, y idealmente debería ser más como 7 a 1, algo así es la cosa. Y bueno, entonces Apple y Android igual nos proveen herramientas para analizar cuál es el contraste que nosotros estamos utilizando y hacer un cálculo de si está bien o si está mal. Porque imagínense, tal vez alguien tiene problemas con la luz del dispositivo, entonces cuando el dispositivo es como muy brillante, no puede ver el texto, no puede leer lo que está ahí, y no es que pueda hacer mucho, al menos que utilice el contrast, las herramientas de contraste que están en el dispositivo. Entonces, son consideraciones que estamos tomando con muchas personas. Y bueno, Apple también en las últimas versiones ya nos permite agregar una imagen con high contrast y una imagen con normal contrast, que es algo pues, que nos puede ayudar al final en cómo se manejan las cosas. Hay otros problemas que son, por ejemplo, el texto dinámico. Este es un ejemplo que realmente me vi más enfrentado recientemente, donde pues mi papá tiene algunos problemas de visión, y para poder
superar esto, para poderse comunicar con las demás personas, utiliza WhatsApp utilizando el texto grande. Entonces solo se fue a los settings de accesibilidad, puso el texto un poco más grande y pues por suerte WhatsApp sí tenía esa habilidad de que el texto está dinámico, pero hay muchas aplicaciones que cuando se construyen el UI, tal vez no se construye, no quiero decir de la mejor manera, pero no se construye pensando en tamaños dinámicos. Entonces lo construyen y luego se dan cuenta que cuando la persona quiere cambiar de tamaño del font, se rompe la interfaz. Entonces la solución más sencilla es simplemente deshabilitar esta posibilidad de agrandar o disminuir el tamaño del texto. Y eso al final pues estás limitando a personas que tienen discapacidad, alguna discapacidad visual y que dependen de esto para poder ver los elementos de la pantalla. Entonces, si no se puede agrandar el texto y los lentes no son suficientes, tal vez tendrían que comprar una lupa y pues hay solución, pero esa no debería ser la solución. La solución es que nosotros deberíamos haberle agregado accesibilidad con un texto dinámico. Y hay otros problemas como el zoom, el grayscale, los gestos. Hay algunas cosas que nosotros asumimos en cuanto a los gestos, qué sé yo. Puede haber una animación que sea algo que tenemos que dar spin para que funcione. ¿Y qué pasa si están usando el voiceover, el spin? Pues si utilizas los gestos para moverte entre la pantalla, no lo va a poder detectar. Entonces, debería ser ya sea como con tres dedos para arriba, o con 3 dedos para abajo, o 3 clics, o un doble clic, o pues propuestas para ver cómo se manejan estos tipos de animaciones. Y otros problemas como reduce motion, que tal vez les causa como problemas cuando algo se mueve mucho, soporte para braille o full keyboard access. Toda esta, la parte de accesibilidad, pues tiene varias fases. Está la parte user testing, que al final esa es necesaria. User testing y manual testing es necesaria en toda la parte de accesibilidad, aunque nos guste automatizarlo, no se puede siempre. Es una experiencia de usuario que tendremos que probar. De ahí tenemos la parte automatizada, que eso sí son utilizando los UI tests o utilizando Expresso o Roboelectric. Y eso nos permite identificar problemas en el CI o antes de darle submit a nuestra aplicación. En el Play Store también nos genera ciertos reportes acerca de accesibilidad y también pues aprovechar el uso de las herramientas para hacer auditoría como el Accessibility Inspector y el Accessibility Scanner de Android. Y bueno, esas son como que las propuestas que tenemos. Y lo otro es realmente esto no se puede solucionar de la noche a la mañana, es un cambio de mindset y requiere también un poco de evangelización a sus equipos de QA, a sus equipos de developers, porque no todos estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de problemas, entonces también requiere de aprender acerca de estos problemas, por qué son importantes, cómo se manejan, qué es importante tomar en cuenta y cada vez que nosotros construyamos una nueva pantalla, cuando estemos enfocados en la parte de UI, tomarnos el tiempo de ver cuál es la experiencia que le estamos dando a estos nuevos usuarios. Y por lo menos podemos tratar de asegurarnos de que el flujo más importante de nuestra aplicación lo podamos acceder sin problemas utilizando el VoiceOver para empezar, y luego ya podemos ir creciendo en cuanto a qué es lo que vamos solucionando. Entonces, al final, los key takeaways que quería comunicar es los problemas tal vez más sencillos o más rápidos que podemos solucionar son ponerle labels correctos a todos los elementos de nuestra pantalla, asegurarnos que las imágenes se lean adecuadamente, es decir, que las imágenes que no les dan información a los usuarios, no leerlas, y las imágenes que sí les dan información a los usuarios, que tengan el texto correcto para que sepan qué es lo que están accediendo, el contraste para las personas que tienen alguna discapacidad visual de colores y los touch targets para que puedan acceder a todos sus elementos. Y bueno, utilizar las herramientas que nos proveen Android y Apple, como el Accessibility Inspector y el Accessibility Scanner, que es el app, y hacer bastante manual testing. Entonces, al final, preocuparnos de la accesibilidad es realmente estar pensando en un mundo más inclusivo, a estar tomando en consideración personas que tienen el mismo derecho a consumir el contenido que nosotros estamos generando, pero simplemente porque no tenemos el conocimiento, no lo estamos haciendo y no les estamos dando la oportunidad. Y el mundo es bastante digitalizado, entonces hay que darles la oportunidad de poder acceder a todos nuestros servicios. Y bueno, yo creo que eso es todo y espero haberme tardado el tiempo adecuado.
Y bueno, si me quieren escribir, mi Twitter es @ceci, @ZEZZI, que es más fácil. Y listo. Súper, Buenísimo, me Cecilia. encantó tu charla. Gracias. Charlas como las tuyas son muy importantes. Muchos de nosotros, como decías, no sabemos todo el tema de accesibilidad y que hay personas con discapacidad que pueden utilizar un celular, una computadora, y realmente es muy bueno tener esta información. Sí, exacto. Es una gran cantidad de personas que a veces no pensamos en ellas. Pues, y como te decía, como desarrolladora, al principio lo que realmente me importaba era aprender de arquitectura, de lenguajes de programación, de cómo escribir bonito el código, cómo hacer mi app más modular, y etcétera, que son igual temas súper importantes, pero al final lo que nosotros queremos es proveerle una experiencia al usuario y proveerles un mecanismo para hacer algo, ya sea ver videos o aprender o hacer transacciones o comprar algo. Exacto. Aparte que como mencionabas, no siempre, o sea, hay tipos de discapacidades en las que todos podemos entrar en algún momento, como discapacidades temporales que tenemos, no sé, que nos operen el ojo, que tengamos el brazo fracturado y cosas así. También es un apoyo para nosotros mismos. Eso es lo increíble. Exacto. Tenemos una preguntita Tenemos de Jimmy Sands. Seguí nomás, Cayo. Oh, sí. Jimmy nos dice, espectacular la presentación, gracias. Al ser tantas cosas que hacer en el tema, ¿qué lineamientos plantearías para priorizar las medidas de accesibilidad? Pues realmente primero iniciaría por hacer una auditoría de tu aplicación y ver cuál es el flujo más importante de tu app y ver qué son los problemas que realmente tiene tu aplicación en términos de accesibilidad y enfocarme en eso. Porque no, esto no es como una receta de primero solucionar los botones o los labels y luego solucionar la parte de los elementos, como los merge sentences que les estaba diciendo, o la parte de dynamic text. Mucho tiene que ver con qué aplicación es la que construiste y qué problemas son los que tenés de una forma más recurrente y qué problemas le permiten al usuario acceder al flujo completo. Por ejemplo, te digo, vas a ver, Twitter. ¿Qué sería lo más importante en Twitter? Que la persona pueda escribir un tweet para poder expresar su opinión y poder leer los tweets de los demás. Por lo menos, es como mínimo. Entonces, ok, hacer una auditoría de eso, ver si con el voiceover se puede lograr. O voiceover lo digo porque es tal vez el mecanismo más fácil para empezar en accesibilidad. Entonces, ver si lo puedo lograr a través de voiceover y yo nada más haciendo gestos en la pantalla. Si lo logro hacer de una forma sencilla, entonces tengo la accesibilidad bien. Si no, pues entonces ya tengo que ver qué problemas de esos tengo que solucionar. Entonces no es de empezar a lo loco a ver todos los problemas y ver cómo solucionarlos, sino es dependiendo del caso de uso que tú tenés, ver qué es lo más importante para ti, que el usuario acceda y empezar en eso. Vale, Súper. buenísimo. Tenemos otra pregunta, Lascar. Sí, pues Laura Jacqueline Pérez Estrada nos dice, muchas gracias Cecilia, saludos desde Saint Martin. Una preguntita, ¿implying accessibility in apps para los discapacitados implicaría más gastos para la compañía que la está creando? Pues no es... es más gasto en el sentido que es más tiempo el que le toma a una persona que está desarrollando la app tenerla en un nivel aceptable, un nivel bueno. Entonces simplemente es tiempo lo que te está tomando. El tiempo al final termina siendo dinero, entonces al final, de cierta manera, sí hay gastos, pero se puede priorizar y se puede ir dándole cierta importancia. O sea, también conforme más lo vayas haciendo, tal vez va a ser un poco más rápido y más sencillo y más rápido ejecutarlo, pero tal vez al principio sí va a tomar un poco de tiempo, porque manualmente hacer toda esa parte de voiceover y accesibilidad es un poco tardado. Entonces, en ese sentido sí implica más gastos, en términos de que es más tiempo y más tiempo es Dinero. más dinero. Vale, vale. Tenemos una más. Ariel Ángel Santillán Reina nos dice, ¿crees que los asistentes, Alexa, Siri, etcétera, son buenas opciones para agregarlos en nuestra app?
Depende del caso de uso, en mi opinión. Pues esta es mi opinión personal. Depende del caso de uso, ¿no? O sea, no vas a poner, no le vas a poner Siri a todo, pero hay procesos o cosas que tal vez le puedes agregar a tu app que serían muy beneficiadas si le agregamos este tipo de elementos. Entonces, todo depende qué es lo que querrás construir. Y bueno, sí, en general los assistants, tanto de Google como de Apple, creo que generan buenas experiencias. Entonces, Claro, depende de la necesidad, ¿no? También, como dice el dicho, mucho de algo nunca es bueno. ajá, ajá. Exacto, Vale, tenemos una más. Cayita, ¿lo puedes leer, tal vez? por supuesto. Así como se hace una investigación, surveys, entrevistas, etcétera, a los usuarios durante el user research, ¿se hace algo similar para probar accesibilidad de nuestra app? Idealmente sí, pero no sé, comprendo que no todas las empresas tienen el tiempo para conseguir personas que puedan llegar y que puedan probar la aplicación, probar la accesibilidad de su aplicación. Entonces, tal vez es un poco más difícil esta área. Debería hacerse, pero no siempre se puede. Y también algo que nos pasa es que toda esta parte de análisis con usuarios tal vez la realiza alguien más en otra parte de la compañía y como desarrolladores nunca lo vemos en la práctica. Entonces terminamos más aprendiendo por nuestra cuenta de cómo debería funcionar y eso también puede provocar que asumamos muchas cosas de cómo debería hacerse. Eso sí me pasó a mí, de que yo asumí como un usuario accedería al contenido que yo le había puesto accesibilidad y al final resultó que no lo había hecho yo suficiente porque realmente lo accedía de una manera distinta a la que yo la había colocado. Vale, buenísimo. Pues creo que no Perfecto. tenemos más preguntas por ahora. Muchas gracias por estar con nosotros, Cecilia. Nos ha gustado mucho toda la charla que nos has dado. Tal vez si tienes algunos puntos de contacto donde puedan acceder para entrarte, si tienen más preguntas y todo aquello. Bueno, está mi Twitter y ¿qué más? Mi LinkedIn, pero no sé si les compartí mi LinkedIn. De todas formas, vamos a tratar de El Twitter buscarlos y está súper. compartirlos. Sí, Ah, el Twitter igual está súper para cualquier duda, pregunta que tengan. ok, si no en Twitter pongo mi LinkedIn. Vale, todo bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bye. Gracias, Gracias Ceci. por Hasta una estar. próxima, entonces. Fue increíble la charla. Gracias.